Con mucho placer estaba preparando esta conferencia de hoy porque vamos a hablar de dos personajes, dos personas muy interesantes, representantes también del siglo de plata. Están relacionados con poesía, filosofía, gran sabiduría y gran inteligencia. Nina Berberova se caracteriza como autora y como persona, como una mujer muy inteligente. Vamos a empezar con la presentación para ver fotos y citas. Ahora ustedes ven mi presentación. Pues vamos a empezar por Nina Berberova. Vemos la foto del lugar donde ella estuvo durante mucho tiempo. En su vida ella estuvo casada con más de un hombre. Les contaré cómo ella conoció a Vladislav Hodasevich, pero lo importante de esta historia no solo son sus relaciones, sino el producto artístico, la creación, los libros que escribieron los dos. Así que la creación artística y la vida se entrelazan. Y si hablamos de la época, esta fuente creativa y las peripecias de la vida de la época se entrelazan. Yo voy a presentarles muchas citas porque he leído con mucho placer literatura sobre ellos dos. Les contaré cómo se conocieron. Él ya era un poeta conocido cuando la vio y él ah, en cuanto la ve, empieza a sentir algo que no puede olvidar y no puede superar. Es muy interesante cómo se influyen mutuamente. Yo trabajé en el archivo de Bunin que está en Gran Bretaña. Y allí está el archivo de Bunin, de Leonid Andreev, las cartas de Gipios. Y allí había una carta que escribió Nina Berberova a Vladimir Nabokov. Y ella dice que si me comparo con usted, parezco una bota, un zapato. A ella le gustaba mucho la obra de Vladimir Nabokov y ella veía paralelos entre ellos, entre su obra. Vladislav Hodasevich discutió mucho con Georgi Ivanov, con Georgi Adamovich y ellos se encontraban, coincidían en la villa de Maxim Gorky en Sorrento. Aquí ustedes ven la foto de Sorrento. También estuvieron en Berlín, en París, en Moscú, y hay una gran cantidad de obras que cuando las leemos nos sorprendemos de la profundidad que tocaban ellos y sus relaciones completan su obra, su vida artística. En 1925 ellos emigran a París, lo hacen en secreto y Hodasevich todavía está casado con su mujer anterior, Anna Chulkova, y el primer marido de Ana era hermano de Valery Brusov. Así que todos ellos pertenecían al, como decían ellos, plano cultural de Rusia.
Y ellos colaboran con el periódico Las Últimas Noticias y luego en la revista Современные записки, las notas contemporáneas. Y ah, primero esta revista era muy fina, pero luego se añadían más materiales y muchos comentarios. Por eso ellos se publicaban en esta revista porque era una revista conocida entre la emigración. Y allí se publican sus primeras novelas de Nina Berberova. La Soberana, Los primeros y los últimos, Sin el ocaso, y dos biografías, Tchaikovsky y Borodín. Cuando ella escribe la biografía de Tchaikovsky, ella estudia su vida, acentúa su carácter, sus relaciones. Ella como biógrafo era muy buena. Bueno, hablando de la biografía en general, ella deja a Jodasevich. Nuestra escritora rusa Tatiana Tolstaya habla de Nina Berberova y comenta que cuando ella dejó a Jodasevich, ella le preparó sopa para 3 días y se fue de casa. Luego ella se casó con Nikolai Makeyev. Las relaciones con Jodasevich eran muy profundas y Jodasevich sufrió cuando ella le dejó y le dejó una marca. Y durante toda su relación, Jodasevich destacaba que fue un periodo muy importante para él. En Rusia, él era conocido, pero con el tiempo él fue perdiendo su popularidad. Mientras tanto, Nina Berberova ah, mm, ah, ah, sí que se publicaba y se hacía siempre más popular, más demandada. Luego ella emigra a Estados Unidos y en el año 1950 publica su cuarta novela, El Cabo de las Tormentas. Vive en Nueva York durante 8 años y luego se casa con un pianista ruso, Georgi Kochevitsky. Se separa de él, se divorcia en el año 58, tiene otras relaciones y hay que decir que ella fue también profesora en la Universidad de Yale entre el año 58 y 63 y luego desde el 63 trabaja en la Universidad de Princeton. Yo estudié sus archivos, las copias de sus archivos americanos. Los originales están en Estados Unidos y sus obras más importantes, su obra más importante se titula El subrayado es mío. Son sus memorias. Lo publica en 1966 y allí ella habla de Maxim Gorky, de Iván Bunin, de Marina Tsvetaeva, Georgi Ivanov, Zinaida Gipios. Y estas memorias, dicen los críticos que están llenas de fantasía,
pero es muy interesante leerlo porque también están llenas de sabiduría. Y además ella se permite expresar lo que quizás otros no se atreven a decir. Y lo hace además con cierto tacto. Y se ve muy bien que es una gran persona con un potencial intelectual muy profundo. Ah, es muy interesante también su libro sobre Alexander Blok. Hay una obra suya llamada Personas de la Logia. Es un libro sobre los masones. Luego escribe sobre un agente soviético, ah, Mur. También escribe poesía. Y en cuanto a su libro, el subrayado es mío, voy a citarles algo. El título no es casual porque ella misma elige de qué quiere hablar cuando escribe las memorias sobre importantes personajes de su época. Por ejemplo, hablando de Dostoyevsky, dice, recuerdo un sueño mío sobre Dostoyevsky. Yo estoy jugando al ajedrez, hay mucha gente en la habitación, en el salón, y Dostoyevsky me mira y yo le digo, mire, Fyodor Mikhailovich, aquí en el ajedrez todo se puede prever. Si hacemos una jugada así, podemos prever 25 o 30 jugadas en adelante. O si hacemos otra jugada, estamos desenvolviendo una cadena de causas y efectos. En la vida real nosotros no podemos prever nada, aunque si nos dan un montón de datos sobre dos personas, no podremos decir qué van a hacer ellos mañana. Em, es un tema interesante y un tema que tiene que ver con los temas de Nabokov y de Pushkin, como en La Dama de Picas. Entonces, aquí ella capta la esencia de la energía de la vida y de la lógica de la vida. Y sigue. Sí, parece que es así, se puede prever las jugadas, pero en la vida, igual que en el ajedrez, tenemos que pensar en las condiciones. Si cae el techo o uno de los jugadores tiene un ataque cardíaco, por ejemplo, no podremos prever nada. Y si el ajedrez se hace parecido a la vida, no habrá leyes sociales ni biológicas. Ella habla de los encuentros y de la creatividad. Cuando pregunta a Dostoyevsky en su sueño si hay un lugar en el mundo donde no hay leyes sociales y biológicos, él le contesta, son los encuentros y la creación artística. También escribe muy bien sobre Guerra y Paz de Lev Tolstoy. Verbo dice que ah, cuando Andrei Bolkonsky está en el campo de Austerlitz, mira el cielo y vive la eternidad. Y como
Dice, hay dos tipos, dos imágenes de la eternidad. Esta mirada al cielo de Andrei Bolkonsky y en Dostoyevsky la sauna de Svidrigailov. Y ella recuerda este episodio de la Guerra de la Paz. Ella dice, esta ventana siempre me recordaba aquella ventana en Otradnoe, donde Natasha y Sonia se hablaban en voz baja y abajo les escuchaba Volkonsky. También las hijas de Oblomov, Olga y Alina, se contaban secretos sobre los húsares y los ulanes. Pero ¿dónde me encontraba yo cuando leía estos episodios? Siempre me sentía ajena a todo ello, muy lejana a sus sueños y esperanzas. Es una mirada muy interesante. Ella está estudiando dónde está su lugar en este mundo literario, con quién se podía asociar y con quién no. Y sigue, encendí una vela, cogí el libro Guerra y Paz y quise buscar este episodio. Pero en vez de esto, abrí el lugar donde Natasha está bailando en la casa de su tío y la amante del tío, a la criada, la esclava de Gleba, la mira con mucho cariño. Y me pareció falso, me pareció un camuflaje, porque la amante del tío tenía que odiar a Natasha, porque ahora los nietos de esta amante están echando basura a las alamedas de los parques, pisaban las flores. Así es la verdad y era la verdad. Aquí critica a Tolstoy. Dice que Tolstoy describe un mundo de sueños y no de la vida real. Pero esto nos muestra la profundidad de de su análisis. También escribe memorias sobre su madre. ah, Recuerda a su amiga, sus memorias de la adolescencia. Escribe sobre Maxim Gorky, sobre su estancia en Sorrento. Y Gorky tiene la secretaria Mura, Benkendorf, Budberg, Zakrievska. Era una doble agente. Ella era traductora y se consideraba muy buena traductora. Era amiga de Gerbert Wells, de Maxim Gorky y secretaria, como he dicho. Y además era amiga del embajador inglés en San Petersburgo, que fue echado del país después de la revolución. Estuvo en la prisión durante 3 días y huyó de allí. Y luego vivió sus últimos años teniendo mucha comunicación con Gerbert Wells. Y Nina Berberova escribió un libro sobre ella, sobre Mura. Y dicen que la personaje del libro es más interesante todavía que su prototipo. Y ella dice, yo nunca fui ah, rota por
a las personas que yo amé. Y Berberova la describe de tal manera que el que lo lee quiere parecer a esta mujer, una mujer que crea un mito sobre sí misma. Y Nina Berberova se encuentra con Gorky y con Mura. Berberova describe muy bien a Gorky sobre su complejidad, sobre sus relaciones con otras personas, como mataron al hijo de Gorky en Rusia, ah, su actitud hacia Lenin, etcétera, etcétera. Sobre Maxim Gorky se puede hablar durante mucho tiempo. Que me perdonen los críticos de literatura, pero yo diría que había un chiste en la emigración que cuando venía su segunda mujer, la primera se iba. Él sabía mantener relaciones con muchas personas. Era amigo de Kornei Chukovsky, un gran escritor para niños y adultos, traductor de Oscar Wilde. Kornei Chukovsky escribió una parodia sobre los poemas de Maxim Gorky. Gorky sabía reírse de sí mismo. Era un gran personaje también. Y Berberova también escribe memorias sobre Ana Akhmatova y Alexander Blok. También en el libro El subrayado es mío. Ella escribe con muchos detalles. Nosotros en la actualidad siempre tenemos prisa, siempre queremos ir rápido. Ella no, ella se toma su tiempo para profundizarse en los detalles, cómo eran las personas, cómo se vestían. Por ejemplo, sobre Akhmatova. Ella vestía un vestido blanco con el cuello a la manera de la época de Stuart. Era delgada, bella, morena, garbosa. Tenía casi 30 años. Era el auge de su gloria, de su perfil y de su encanto. Leía su poema con una seriedad musical que le daba mucho encanto. Luego escribe, hubo una pausa en el recital y yo me acerqué al escenario y vi a Tatiana Viktorovna junto con Akhmatova y me presentó a Akhmatova diciendo, esta niña también escribe poemas. Akhmatova me tendió su mano delgada. Mucho gusto. Me pareció mucho gusto muy, muy importante. Sentí frío en mi mano y quise salir corriendo. Luego me presentó a Alexander Blok. También escribe versos. Blok dijo, mucho gusto, casi sin mirarme. Y yo me sentí como envuelta en una bruma. Y me fui corriendo hacia mi asiento, me senté y pensé, ¿qué hago ahora? ¿Dónde voy? Quizás
habría tenido que decirles algo, no haberme huido. Pero el corazón me latía con muchísima fuerza. Luego les quería hablar de la novela de Nina Berberova, La acompañante. Y este tema de la modestia también está presente en esta obra. Pero aquí ella, siendo también escritora, una mujer muy inteligente, ah, tiene mucha vergüenza cuando la presentan a sus colegas, quizás más conocidos, claro, pero es muy modesta. Y me parece muy interesante esta descripción de su primer encuentro con Akhmatova y Bloch. Luego se encuentra con Valery Brusov. Les recordaré que Brusov era una figura parecida al demonio del siglo de plata. Jotasevich luego escribirá un libro, Necrópolis, donde habla de muchos personajes y allí él dice que para hacia el final de su vida él adoptó a su sobrino, pero siendo más joven era muy conocido como un demonio. Ah, También describe a Nina Petrovska, que mm, tenía una relación con Brusov y Brusov le dedicó su novela El ángel de fuego. Eh, y luego Nina Petrovska se enamora de Andrei Belly. Incluso dispara contra él en un recital, pero no lo mata. Брюсов trata de seducir a sus fans, ¿no? Y Berberova describe cómo vio por primera vez a Brusov. En 1916, Brusov llegó a San Petersburgo al homenaje organizado por los armenios de San Petersburgo con el motivo de la publicación del libro Poesía de Armenia. En el día del homenaje, en el Instituto Tenishevskoye, es donde en San Petersburgo está la Academia del Arte Teatral, en la calle Mojovaya. Pues Brusov tenía un recital donde leía sus traducciones. Tenía una mirada extraordinaria, sus ojos muy agudos, y pareció que cuando me miró, que me hizo una punzada. Lo importante era su cara. Había que mirarla durante mucho tiempo, sus ojos, y cuando apartaba la mirada, me cruzaba con otra persona. O sea, empezaba entre nosotros algo parecido al amor, parece que sí. Ya les conté que los poetas, las poetas del siglo de plata buscaban fuente de inspiración en las relaciones, en el amor. Queríamos estar juntos, pero todo cesó con los eventos, porque llegó la Revolución del Febrero de 1917 y todo lo que hubo antes de este febrero pareció anticuado,
y gastado. Yo pertenezco a las personas para las cuales la casa donde ellos nacieron no solo no se convirtió en el símbolo de la protección, sino al revés. Su destrucción me trajo mucha alegría. Es una mirada parecida a las ideas de Nietzsche. Ella dice que la destrucción trae alegría. Dice que no tiene nostalgia ah, y nunca aceptaba el tema de la sangre común, de la familiaridad, del sentido de la familia. Y dice que vive sin apoyarse en nada, sin su patria, sin su nación y sin sus antiguos dioses. En esto se lee su personalidad. También Nina Berberova escribe un libro pequeño llamado Bloch y su época. Lo escribe en 1947. Es un libro que nos revela la esencia, la imagen de Alexander Bloch y su actitud hacia la poesía. Empieza desde su infancia, cita su poema que Bloch escribió a los 5 años, un poema infantil sobre el conejo. Y Nina lo menciona en su libro. Luego cuenta la biografía de Bloch sobre su relación con Lyubov Mendeleeva, su aportación en el simbolismo, su amistad, su amistad con Andrei Bielý. Y aquí también se citan las cartas de Andrei Bielý a Margarita Morozova, mujer de un mecenas conocido en Moscú. Y Bielý le dedicó su obra La Sinfonía. Así que Andrei Bielý, que es el casi fundador del simbolismo, que escribió muchos libros sobre el simbolismo. Y él también efectuaba su idea de la adoración de la bella dama. Y él dedicó su obra a esta mujer antes de conocerla en persona. Y incluso firmaba sus cartas su caballero. Así que ella no solo habla de sus biografías, sino también de sus conceptos, su actitud sobre la literatura, sobre la influencia de Vladimir Solovyov en Bloch, sobre su amor por el teatro, por Shakespeare, cómo se vestía con ropas de Hamlet, sobre el triángulo amoroso entre Lyubov Mendeleeva, Alexander Bloch y Andrei Bielý. Cuenta como en
la juventud, Block quería encontrar a la bella desconocida y en aquel entonces encontró a Любовь Менделеева. Y cuando lo cuenta Берберова, podemos imaginar muy bien cómo era Block. И называет это ваш рыцарь, да, называет письма ваш рыцарь. Вот, Dice que поэтому, a Block y Belly как бы las видите, здесь, ideas собственно, sobre la literatura судьба, de Брюсов y она Мережковский очерчивает и parecían концепцию литературную. polos Поэтому contrarios, вот на это будет обращать внимание Нина porque Берберова, и она будет рассказывать, muchos как dicen que Block y Александра Блок Belly son познакомился с Андреем Белым, и как они потом mm, обменивались рубашками, вот, sucesores и о de том, как Брюсов на y оба Мережковский. повлиял Владимир Соловьев, Y и dice как Блок Nina любил Берберова театр, и как que Блок любил ellos Шекспира, и как он necesitaban одевался в salir гамлетовские одежды, de una и про crisis interior, взаимоотношения Блока с querían Любовью buscar Менделеевой, про una этот знаменитый síntesis треугольник Любови Менделеевой, Александра y la Блока и visión Андрея del Белого, mundo и про мистику в mística стихах, de потому Bloch что, y ну, Bailey Берберова это очень жарко determinó описывает, как Блок ходил sus búsquedas в озерках, и artísticas как он y el мечтал mismo встретить concepto del свою simbolismo. незнакомку, и как каждый шаг Любови La fuerza Менделеева de la был, palabra обладал для него que lo каким-то define мистическим значением. Шла ли todo она прямо или el encuentro поворачивала entre ли dos она на какую-то mundos, el близлежащую mundo улицу. real Вот y Нина el Берберова это подробно описывает, и она mundo раскрывает del эпоху más Блока во allá. всей его Esta сложности, fuente очень компактно изложена. Ну вот místico, la здесь, relación как бы entre в dos продолжение mundos про que Александра se Блока, revelan почему en la литературные взгляды palabra. Брюсова и Мережковского казались Блоку и Белому Ah, противоположными Cuando полюсами. ellos Здесь очень важный bebían de la момент. tradición del siglo Он, с одной de стороны, общеизвестный, но с oro, другой стороны, конечно, вот очень siguiendo точно la línea de подмечен, что Solovyov Блок y и Белый — это Merezhkovsky, последователи ellos, Брюсова и los Мережковского. pioneros Они как del бы nuevo такие молодые simbolismo, символисты. encontraron en И la obra de los как бы вот clásicos Нина Берберова это las обозначает, да, pruebas им же нужно было de найти la некий синтез, да, из внутреннего ambivalencia кризиса. Их не del устраивало ни mundo, внешнее примирение двух de la крайностей, ни примитивный presencia de los компромисс. dos mundos. К задаче неразделимости формы и Tютчев содержания decía они sobre, подошли и решили ее Tютчев измерить. hablaba Мистическое de видение la мира, присущее Блоку и existencia Андрею Белому, ambivalente. определило пути их художественных поисков También и самой концепции el символизма. То есть, poema El ну, Ángel de помните, Lermontov, Вячеслав Иванов говорил, что Pushkin, символ — это que слово, trataba темное в de своей descubrir последней глубине. el Вот это lenguaje сила слова, de la noche, которой определяет, собственно, etcétera, все. Да, вот etcétera. это Y dice соприкосновение слова que с los неким poetas стилем и no миром solo тем, querían миром потусторонним. recordar Это esta называется в литературе Серебряного века existencia, двоемирие. esta Да, вот когда vida с одной del стороны otro единство формы mundo, и содержания, а с другой sino стороны это trataban de соприкосновение с buscar мистическим началом, la что мы откуда-то приходим, frontera куда-то entre los уйдем. И вот это mundos, как бы связь, да, мира, этого, того и слова. Да, поэтому вот la это все sensación раскрывается, и de la это такие eternidad. рассказано. Aunque Обратившись к создателям Berberova традиции золотого века русской decía que поэзии, в этом no они la interesaba mucho продолжили линию el Соловьева и tema de lo Мережковского. trascendente, Первопроходцы нового pero символизма обнаружили в творчестве a классиков pesar de новые esto, доказательства ella buscaba двойственности estos temas человеческого en духа, las obras de los доказательства его clásicos. двойного существования во времени и в вечности. Эту двойственность лучше Un всего poeta выразил Тютчев. que Увечья душа se моя, у сердца полное inscribió en тревоги. esta О, как ты бьешься на tradición пороге poética, как бы двойного бытия. Очень известные стихи, да, это двойное бытие. siempre Подобные quería признания buscar звучали и до el Тютчева. más Мы allá, lo слышим их также trascendente, в y Лермонтовском siempre ангеле, в deseaba желании seguir Пушкина con sus понять búsquedas. невнятный язык ночи. Можно Pero, сказать, что ¿dónde усилия está подобной поэтической памяти lo представляют собой trascendente? Dice, глубочайшую и чистейшую en основу ninguna русской parte y поэзии. por todas las Культура, partes, поэзия, en nosotros y Пушкин, fuera de nosotros, Тютчев, cerca, много очень pero es Лермонтов. inalcanzable. И в то же время Todo lo que поэты nos rodea неизменно стремились не просто siempre nos припомнить это recuerda, нездешнее бытие, но и соприкоснуться с ним вновь, уподобляя себе lo ласточке, trascendente. которая спускается к пруду, едва не задевая Otra obra крылом suya водную gладь. que ya Певец mencioné, размышляет: las не так personas ли я y сосуд las logias, скудельный дерзаю sobre назойливо los прикурить? masones
Por ejemplo, el personaje de Lev Tolstoy, Карплю зачерпнуть. Pierre Красивые стихи очень. Безухов, Ощущение es есть. masón. En San Перебер очень часто, Petersburgo она пишет, что hay это интеллектуально la así неинтересует. llamada Она как будто бы Capilla человек практик, но de Malta. рассуждая о поэзии, она очень точно El замечает и понимает, когда nieto de основные Catalina устремления II, поэтов el это emperador постигнуть Pablo вечность I, посредством слова. apoyaba a los masones, era masón Для e поэта, hizo de San вписавшегося в Petersburgo великую uno de los поэтическую традицию, centros de этот los запретный masones. путь всегда Hay una оставался самым mansión en San Petersburgo, желанным и даже, la возможно, mansión de единственно Безбородко, привлекательным. Ведь que стихия tiene una запредельная. mesa Это природная incrustada стихия русской con поэзии, вечно mariposas, ускользающая, вечно mariposas преследуемая цель, que era también uno стремление de los bесконечно símbolos de los продолжать masones. эти поиски. Uno de Само по los себе masones más ценнейшее conocidos достояние era русской поэзии. Mozart. Но в чем стоит и где Hace unos находится эта años fueron запредельная publicadas стихия? las cartas de Она Mozart, везде и повсюду, в donde нас и вне нас. Она совсем habla рядом, de los но нам masones o никогда не habla удастся sobre ее los masones настичь. como Все окружающее de нас una вечно manera напоминает о ней, cifrada, ¿no? во всем Como en ее secreto. отражении, ее отголоски. Ну, конечно, супом Нина Берберова Voy занимается a меньше всего. citarles То есть ее волнуют un вот эти ejemplo. высокие материи, Dice, которые дают sí, пищу и для ума, и для духа. de 11 Но ministros переходя к del другим произведениям, gobierno «Люди и ложи», provisional, знаменитая ее книга 10 очень eran серьезная masones. о масонах. Кто такие масоны? Тайное общество, вы помните «Тайное общество En масонов», к septiembre, нему примыкает octubre, Пьер Безухов. cuando Если вы знаете, в los Петербурге dejó el ministro Мальтийская Verhofsky, капелла, ya todos eran там тоже masones. заседали масоны. Масонов было очень много. Масонов Y было luego, много cuando среди llegó la правительства. revolución de octubre, Павел muchos de I, ellos это fueron замечательный внук arrestados. Екатерины II, También вот он se sabe поддерживал que масонский орден, он antes был de la избран revolución de как febrero бы вот de таким 1917, центром en el Imperio масонства. ruso Есть había такой в 28 Петербурге в logias de нынешнем los музее masones. связи. Есть Y такой особняк Безбородко, и вы туда es muy приходите, там interesante el такой стол tema, стоит sus овальной формы, а cifros, наверху sus бабочки. Это бабочки — это символы масонства. То relaciones, есть вот такие las relaciones тайные ложи, entre los люди и masones ложи. rusos y Моцарт был alemanes известным y de масоном. otros Когда países. публиковались Yo le воспоминания и recomiendo письма este Моцарта, libro. там очень много, я разговаривала с Y переводчиками, писем am, Моцарта, которые были вот hay несколько una лет назад изданы. pequeña Там очень novela много de Nina Berberova зашифровано. Да, llamada то есть это такая La шифровка, то acompañante есть это и y una философия, и религия, película de Claude и Miller правительство обязательно, rodada да. Поэтому «Люди и ложи» — это sobre вот esta такой historia ее en невероятный вклад 1992. вот как бы в Una de las раскрытие этих protagonistas цифр de la русской película истории. es Ну, rusa, небольшие я совсем вам приведу Elena такой Safonova, пример. Если из y 11 la otra министров Временного protagonista правительства первого состава es 10 оказались una actriz масонами, francesa. братьями русских лож, то в La последнем historia, el составе argumento третьей se правильницы, desenvuelve так en называемый París en директориум, в invierno de сентябре-октябре, когда ушел военный министр Верховский, 1942-43. масонами были París все, vive una кроме hambruna Карташева. Те, y которые vemos a высиживали una ночь с joven 25 на pianista, Sophie 26 октября Vasser, в Зимнем дворце и которых que арестовали, casi se посадили в muere крепость. И de те, которые были в hambre. бегах. То есть вот Sophie такая, конечно, история había perdido a su замечательная. madre Известен hace факт, что un накануне año февраля на территории Российской империи было y ella 28 масонских лож, а то и уставов. es Это число в свете adoradora архивных de una данных, мне cantante кажется, de ópera. преуменьшенным. То есть она проводит Esta вот такое cantante просто es классическое guapa, исследование, но, está muy конечно, тема segura de sí настолько misma, интересна, это настолько pero интересные además вот de эти esto, тайные ella цифры, тайные mm, связи, тайная um, возможность es общения como и такая mediadora основа para Sophie, немецкой, русской como su мысли, acompañante al поэтому очень mundo интересно, del arte. конечно, она это подает, и очень я вам рекомендую Y с этой ahora книгой познакомиться. recuerdo Ну вот, a для Nina интереса, Berberova joven конечно, cuando повесть ella написана в Википедии. describe Роман — это не su роман, encuentro это con небольшая Akhmatova o con повесть, Bloch. Aquí аккомпаниаторша. también И vemos este замечательно, tema, я una вчера chica joven que пересматривала фильм conoce a Клода grandes Миллера artistas.
Y ¿por qué este libro se titula La acompañante? La chica joven ah, em, empieza a trabajar como acompañante para la cantante. La cantante la invita a comer a comidas de lujo y la chica que vive eh, en una pobreza, casi sin tener nada que comer, está entrando en un mundo totalmente diferente. Y parece que la cantante le regala una nueva vida, le aporta el sentido a su vida. Y vemos una lucha interior de esta chica porque ella no quiere ser sombra de esta gran cantante. La última es una mujer que está, que se cree perfecta, está casada, quiere a su marido, pero está enamorada también de otro hombre. Empieza una relación y, y Sophie ve cómo se desarrolla su pasión y Sophie en un momento quiere matar al marido de la cantante para aliviar su elección. Así que vemos esta historia con ojos de una chica muy joven que en realidad no entiende todos los pormenores y quiere resolver ah, la situación, el problema, matando al marido de Irene. Pero todo termina de una manera muy triste porque el marido se entera de la relación de su mujer y se suicida. Todo termina ah, de una manera trágica. ¿De qué habla esta novela? Me parece que un tema muy importante es el tema del, del así llamado pequeño personaje. Es decir, esta chica que todavía no había llegado a ser personalidad, a ser persona madura, intenta resolver problemas y no puede. A veces dicen la escala de la persona. Para describir a alguien, dicen, es una persona de gran escala. Y en Nina Berberova vemos la búsqueda de las respuestas muy importantes. Ella entiende la complejidad de las situaciones. Ella tiene una mente compleja y sabe acentuar las actitudes, los actos y los personajes. Así que este libro nos muestra la escala de Nina Berberova. Charles, el marido de Irene. Estos nombres no son de la novela, sino de la película. En la novela el marido se llama Pavel Feodorovich, y ella, la cantante, se llama María Nikolaevna. En la película no, pero la película es muy buena.
Bueno, la relación de Nina Berberova y Vladislav Jodasevich. En el año 25 emigran a París. Jodasevich para aquel momento es conocido por su polémica con Georgi Ivanov y Georgi Adamovich por sus poemas, sus memorias. Él escribe ah, mm, a veces con el seudónimo Gulliver. Eh, Él estaba casado, primero estuvo casado con Marina, la primera mujer, luego se casó con Anna Chukova y Ana Jodasevich, Ana Chukova, lo recordaba, lo describía como una persona enfermiza, que se irritaba mucho. No era persona mala, pero a veces decía palabras duras y crueles. A veces se mostraba sentimental, podía llorar de repente. Y Ana recuerda que cuando ellos se encontraron, él estaba sumido en una pena porque su madre tuvo un accidente y murió. Y luego el padre, ah, por emoción, por la pena, por su mujer, también murió. Y Jodasevich quería a sus padres y sufrió mucho. Y también Ana recuerda que Vladislav ora lloraba, ora gritaba, rezaba, pedía perdón, tenía unos momentos de histeria y estuvo incluso en un hospital para curar los nervios. Y ella se va de viaje y cuando vuelve le pregunta a Jodasevich, ¿y con quién pasabas el tiempo? ¿Con quién bebías el vino? Y él le contesta, con Nina Berberova. Y Ana se da cuenta de que su relación con Berberova es importante para él. Cuando Ana llamó al médico neuropatólogo para Jodasevich, el médico le dijo que no hay que contradecirle nada porque sí que está enfermo de los nervios. Y Nina Berberova decía, se describía a sí misma como una persona bizca, porque mira a la vez a dos hombres, Alexander Blok y Nikolai Gumilyov. Pero en este momento encuentra a Jodasevich. Jodasevich se enamora, está encantado con su erudición, con su inteligencia. Y en el año 22 ellos celebran en Año Nuevo en la Casa de los Literatos. Luego salieron a pasear por la avenida Nevsky juntos. Y luego Nina escribirá, yo sentí que algo había cambiado en mí y que había escuchado las palabras que nadie me había dicho antes. Él era delgado, enfermizo y cuando fueron al mercado en la Plaza Siena, Jodasevich quiso vender unos arenques para poder comprar cigarrillos, así que vivía en pobreza.
Pero estaba casado con Ana y ella se había ido, Ana, a curar la tuberculosis. Y cuando Ana vuelve, Jodasevich sigue con su mujer. Nina se enfada y primero le dice a su mujer que romperá con Nina, pero no puede olvidarla. No pudieron separarse. Y es pasión, es amor, es encanto. Ellos se van al extranjero, primero a Berlín, luego a París. Y él le cuenta toda su vida. Le cuenta todas las relaciones, sus relaciones con las mujeres. Por ejemplo, dice, en 1909 pone borrachera, cartas, Italia, San Petersburgo, la muerte de la madre, pobreza, Ana, la muerte del padre, hambre, etcétera. Por ejemplo, en 1913, Valentina, Musaget, hambre, Girieva, etcétera, etcétera. Y luego pone la lista de nombres de mujeres con las que tuvo relaciones. Y la NN es Nina. Cuando emigran, Jodasevich pierde su popularidad. Primero viven como personas apátridas. Les otorgan pasaportes de Nansen y Yuri Mandelstam, por ejemplo, recuerda que Jodasevich jugaba a las cartas, jugaba con pasión, trataba de aplicar sus sistemas y se enfadaba cuando su sistema no funcionaba. Dice que incluso jugando a las cartas, él parece que jugaba con el destino. Así que era de alguna manera adicto a las cartas. Aquí aparece el nombre de Lilia Brigg y de su prima Elsa Triolet. Ellas tratan de ayudarles. Nina tiene que ganar, ella lava la ropa para otras familias. Jodasevich se irrita. Aquí están junto con Kuzmin. Pero la relación entre el Nina y Jodasevich se empeoran y en 1932 ella lo deja. Deja su piso en París, pero sigue en contacto con él porque él no puede olvidarla. Por ejemplo, en su diario anota, comimos con Vladislav, estuvimos con Vladislav en una cafetería. Luego aparecen otros hombres en su vida. Jodasevich vuelve a casarse, pero durante mucho tiempo ellos mantenían contacto. Todo el dinero que gana Jodasevich, él pierde en las cartas. Nina Berberova se enamora de Nikolai Makeyev, un personaje ruidoso, periodista, pintor,
ellos se страсти, применяя casan, системы. pero Сердился, когда система подводила. Он был такой вот разумный, да, судя ella, по этому aunque отношению. Ходосевича empieza a прерывалось vivir con такие Макеев, мгновения, что-то sigue таинственное и загадковое encontrándose con оставался наедине Ходосевич. с Роком. Вспоминаю его стихи. Nina «Я, как Berberova muere Подведено, с людьми живу, и 54 лба не años хмурю, ведь знаю, más que сердце все равно Jodasiewicz, летит в quien vive una измененную vida muy бурю». larga. Después de la Вот. guerra, ella И se вот divorcia здесь de имена McKeith, Лилии Брис, se va a знаменитые, Estados да, ее Unidos сестре, y se casa сестры Эльзы Триоле, con el и pianista. как бы они помогают, дают какую-то работу, они не берберовы, Jodasiewicz она стирает también белье, а escribe Ходосевич memorias раздражается, потому что он не может llamadas найти Necrópolis. себе применение. Recuerda, Но describe a потом уже muchos после расставания, personajes, a да, Valery Brusov, por 26-й ejemplo. год, вот En увлечение su poema боевым El клубом, Monumento талантливым dice, молодым en mí поэтом está el final, en Кишинева. mí está И el далее inicio. Берберова, вот здесь чуть-чуть He изменил, hecho по-моему, tan poco, фотография. Далее eh, отношения Нины и etcétera, Ходосевича, конечно, etcétera. ухудшаются, и она решает уйти в его Pues 32 году. Она esto долго es lo не que quería принимает решения, contarles и hoy. вот Y si уходит ustedes с tienen платьями, preguntas, книгами, por favor. дневниками. И уходит из парижской квартиры, но продолжает с ним общаться. Вот она продолжает Conté долгое время más с ним sobre Nina общаться, потому что не Berberova, может mucho menos отвыкнуть от нее. sobre Вот она пишет Jodasiewicz. в дневнике. «1 Jodasiewicz también es un славе personaje даже muy завтракал у interesante, es, меня. Ходили diría yo, спать в una figura кафе». fuerte en la Уже потом historia del появляется, siglo de plata, pero me как-то pareció más lógica появляются другие concentrarme мужчины, en la меняются personalidad de Nina отношения, потом Berberova даже Ходосевич y женится, но вот все равно эти en отношения какое-то nuestra время поддерживаются, conferencia да. Все siguiente. деньги, которые Yo quisiera contarles получает sobre el libro вознаграждение de Nina Ходосевич, Berberova он llamado La выигрывает mujer de немного за acero. карточным столом. То есть Sobre вот здесь тоже такие Sobre демоническое Mura времяпрепровождение, и está поэтому baronesa отдается должное. Benkendorf, Ну вот la doble agente, secretaria de известный Gorky. такой штурмный Es una Николай historia Макеев, следующий супруг extraordinaria Нины Берберовой. sobre una Вот он mujer занимается también политикой, fuerte, encantadora, журналистикой, que живописью. gustaba Вот, a в los hombres, 1933 году sabía она к нему переезжает, вот, и moverse все en равно продолжает diferentes встречаться с Ходосевичем, вот они sociedades, встречаются в etcétera, кафе, etcétera. он смотрит на нее Así que преданными les invito a собачьими nuestra глазами. charla siguiente И Нина Берберова переживает Ходосевича на 54 года, вы можете себе представить. a ver si en el Вот, и во chat hay время algo. войны она живет с Макеевым, живет в доме под Парижем, потом они разводятся. После войны она уезжает в Америку, и там она выходит замуж за De пианиста Beauvoir. Георгия Кочевицкого. То есть вот такая сильная судьба. И при всем при этом стихи Ходосевича — это Bueno, потрясающий como некрополь, тоже influyó воспоминания о современниках, в частности, о en Валерии Simone Брюсовой. de Вот такое у нее Beauvoir стихотворение по настроению es можно una почувствовать. cuestión Во мне compleja конец, во мне porque Nina начало, Berberova influyó но en и muchas совершенное так personas. мало. Но все же я прочное звено. Мне это счастье Por дано в ejemplo, России новой hay и великой. una Поставить serie идол de мой artículos двуликий на donde перекрестке se двух дорог, estudian los где время, paralelos ветер и песок. entre Ну, la obra понятно, de что точно Nina это все Berberova передано. y de Vladimir Все страдания и Nabokov. все величие русской поэзии. Вот такой у нас сегодня рассказ. Какие у Y вас будут los dos вопросы? eran profesores de universidades americanas. Hay mucho Ну, paralelo. я больше рассказала о Нине Берберовой, а Ходосевича почти не касалась, так намекнула на их Y взаимоотношения, ella но это очень сильная фигура, sabía crear сильнейшая фигура в истории obras Серебряного maestras. века, Por но мне ejemplo, показалось, что будет su логичнее libro El сконцентрироваться на subrayado es творчестве mío, o el Нины libro sobre Берберовой, вот на Bloch. ее персонале. И в следующий раз я предлагаю вам Mucha inteligencia вот se, такую se как lee бы en estos двойную textos. историю. Это Нина Берберова и ее книга Hay «Железная женщина», mucha баронессы bibliografía Бенкендорф sobre Запрецкой, Nina Губерт, Berberova. вот En это la в двойном revista Zvezda агенте, потому что интересно сама hay Мура mucho и material, así миф, que созданный quizás ею. Очень интересная también книга, se которую podrá сочиняет encontrar Берберова. То есть material вот взаимоотношения, contestando я a бы su сказала, pregunta. Муры